La noche del 27 de octubre de 312 DC, un hombre dormía en su tienda de campaña. No era un hombre cualquiera, era Constantino, emperador de Roma, y en pocas horas enfrentaría la batalla más importante de su vida. Pero antes de eso, algo sobrenatural sucedería. Una visión, una cruz de luz en el cielo, un mensaje divino que lo cambiaría todo. Y al amanecer, haría algo que sus generales creerían una locura: pintar la cruz en los escudos de sus soldados. Esto no es solo una historia de guerra, es la historia de cómo un sueño transformó el destino de un imperio, cómo un símbolo cambió la historia de Occidente y cómo un hombre se atrevió a confiar en lo invisible cuando todo estaba en juego. En el año 306 DC, Constantino heredó el trono de su padre Constancio Cloro. No era el heredero elegido por el sistema. El Imperio Romano estaba dividido en 4 partes, la tetrarquía, y Constantino era apenas un general más. Pero tenía algo que otros no tenían: ambición, inteligencia táctica y, según algunos, el favor de los dioses. Constantino no era cristiano, no todavía. Roma en 306 era pagana. Los dioses de Júpiter, Marte y Apolo eran los que los soldados invocaban antes de la batalla. Pero Constantino era diferente. Su madre, Helena, había sido influenciada por el cristianismo. Y aunque él no se había convertido formalmente, algo en su corazón lo hacía receptivo a un poder mayor que el de Roma. Para 312, Constantino había consolidado el control de Britania, Galia e Hispania. Pero había un problema: Magencio, su rival, controlaba Italia y África. Y Magencio tenía algo que Constantino no tenía: la lealtad de la Guardia Pretoriana, la élite militar de Roma, y una posición prácticamente inexpugnable en la capital. El soldado romano no era un mercenario, era un instrumento de imperio. Juraba lealtad no solo al emperador, sino a los dioses que lo protegían. Antes de cada batalla, los augures leían las entrañas de los animales sacrificados. Los soldados llevaban amuletos, invocaban a Marte, el dios de la guerra. El código era simple: obediencia absoluta, honor en la batalla, victoria o muerte. Pero Constantino estaba a punto de cambiar todo eso. Después de la muerte de Constancio Cloro, el Imperio Romano se fragmentó. La tetrarquía de Diocleciano había dejado 4 emperadores: 2 Augustos, emperadores principales, y 2 Césares, emperadores menores. Pero el sistema colapsó. En 312 solo quedaban 3: Constantino en Occidente, Licinio en Oriente y Magencio en Italia. Magencio era el problema. Hijo del emperador Maximiano, gobernaba Roma con mano de hierro. Había tomado el poder de forma ilegítima, expulsando a su propio padre. Los romanos lo odiaban, pero su posición era casi impenetrable. Controlaba la capital, tenía recursos infinitos, y la Guardia Pretoriana, los mejores soldados de Roma, le juraba lealtad. Para Constantino, esto no era una batalla más, era la batalla. Si perdía, Magencio lo ejecutaría. Si ganaba, unificaría Occidente y sería el hombre más poderoso de Roma. Pero había otro factor que nadie sabía aún: la fe. Constantino había pasado meses en Galia, consolidando su poder. Pero en su corazón crecía una pregunta:
¿Quién era realmente el dios más poderoso? ¿Marte, el dios de la guerra pagano, o el dios cristiano que su madre le había susurrado en la infancia? En octubre de 312, Constantino marcharía hacia Roma, pero primero tendría una noche que cambiaría su fe, su imperio y el curso de la historia occidental. Constantino reunió una fuerza de aproximadamente 40.000 hombres. No eran los mejores soldados de Roma. Esos estaban con Magencio, pero eran leales y estaban hambrientos de victoria. Incluían legionarios de las fronteras de Britania y Galia, caballería ligera y unidades especializadas en asedio. Magencio, por su parte, tenía entre 75.000 y 100.000 hombres. Tenía más números, mejor equipamiento y la guardia pretoriana, 10.000 soldados de élite que habían derrotado a innumerables enemigos. Constantino no dudó. Marchó hacia el sur, hacia Italia. Ganó varias batallas menores en el camino Segusio, Turín, Verona, pero estas no eran más que el preludio. Magencio lo esperaba en Roma, a las puertas de la capital. Para octubre, Constantino había llegado a las afueras de Roma. Magencio no salió a enfrentarlo. En lugar de eso, se preparó para un asedio. Tenía la ciudad, tenía provisiones, tenía tiempo. Podía esperar a que Constantino se debilitara, pero Constantino no esperaría. Conocía el terreno. Sabía que el puente Milvio, a unos 10 kilómetros al norte de Roma, era el punto de cruce del río Tíber. Si podía tomar ese puente, podía cortar las líneas de suministro de Magencio. La batalla sería allí. La noche del 27 de octubre, Constantino dormía en su tienda. Sus generales estaban nerviosos, los números estaban contra ellos. Los augures romanos habían leído los signos y no eran favorables. Los dioses paganos parecían silenciosos, pero Constantino no era un hombre que se rindiera a la duda. Era un estratega, un guerrero, un líder. Y esa noche algo le hablaría que ningún dios pagano jamás había hablado. Según Eusebio de Cesarea, obispo de la Iglesia cristiana y contemporáneo de Constantino, lo que sucedió esa noche fue esto. Constantino estaba durmiendo cuando vio una visión. En el cielo apareció una cruz de luz brillante, y sobre ella palabras en latín. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. No era un sueño ordinario, era una visión divina. Constantino se despertó temblando, su corazón acelerado. ¿Qué había visto? ¿Era real? ¿Era un mensaje del Dios cristiano que su madre le había enseñado? Constantino no era un hombre de fe ciega, pero era un hombre de acción decisiva. Si los dioses paganos no le hablaban, entonces buscaría otro dios. Si ese dios le ofrecía una señal, la tomaría. Llamó a sus generales, les contó la visión. Algunos lo creyeron, otros pensaron que había perdido la razón, pero Constantino no pidió permiso. Ordenó que trajeran los escudos de los soldados. Con sus propias manos o bajo su supervisión directa, Constantino hizo que pintaran el símbolo de la cruz en los escudos de sus soldados. No era la cruz cristiana completa que conocemos hoy, era el quirró, las primeras dos letras griegas del nombre de Cristo, qui y rho, entrelazadas. Era un símbolo cristiano antiguo, un símbolo de poder divino. Cuando los soldados vieron los escudos, algunos murmuraron, ¿qué dios era este? ¿Por qué su emperador rechazaba a Marte? Pero Constantino les habló con la autoridad de un hombre que ha visto lo invisible. Este es el símbolo del Dios verdadero.
Este es el signo que nos dará la victoria. Confíen en mí como confío en él. No era una petición, era una orden, y los soldados romanos obedecían órdenes. Al amanecer del 28 de octubre de 312, el ejército de Constantino se movió hacia el puente Milvio. El río Tíber fluía abajo, ancho y poderoso. El puente era el único cruce en esta zona. Quien lo controlaba, controlaba el acceso a Roma. Magencio lo sabía. Había enviado a su mejor general, Ruricio Pompeyo, con una fuerza de élite para defender el puente. Detrás de él, en la ciudad, Magencio esperaba, confiado en su superioridad numérica. Cuando las fuerzas chocaron en el puente, fue épico. Los escudos con la cruz brillaban bajo el sol matutino. Los soldados de Constantino gritaban, invocando no a Marte, sino a este nuevo dios. Los soldados de Magencio, leales a los dioses antiguos, respondían con sus propios gritos. El puente era estrecho. Solo podían pelear unos pocos hombres a la vez. Era una batalla de resistencia, de disciplina, de quién se quebraría primero. Los hombres de Constantino no se quebraron, avanzaban paso a paso. Sus escudos con la cruz formaban una muralla impenetrable. Los enemigos caían, la sangre teñía el puente, pero los hombres de Constantino seguían avanzando. Ruricio Pompeyo murió en el puente, luchando hasta el final. Sus hombres, viendo a su general caer, comenzaron a retroceder. El pánico se apoderó de ellos. ¿Cómo podían estar perdiendo? Cuando Magencio vio que el puente se perdía, supo que todo se había acabado. Su posición en Roma era indefendible si el enemigo podía entrar desde el norte. Ordenó la retirada. El ejército de Magencio se desmoralizó. Los hombres corrían, tratando de cruzar el río, tratando de escapar. En la confusión y el pánico, Magencio fue arrastrado al río Tíber. Algunos dicen que fue empujado, otros dicen que fue el caos de la retirada. Lo cierto es que Magencio, el emperador que creía que era inexpugnable, se ahogó en el mismo río que su ciudad dominaba. Su cuerpo fue encontrado días después, arrastrado río abajo. Constantino entró en Roma como conquistador. La ciudad, que había estado bajo el control de Magencio durante años, lo recibió como libertador. La guardia pretoriana, sin su emperador y sin esperanza, se rindió. En cuestión de horas, Constantino pasó de ser un general con probabilidades en su contra a ser el emperador indiscutible del occidente romano. Pero lo más importante no fue la victoria militar, fue lo que significaba. La batalla del puente Milvio no fue la más sangrienta de la historia romana, pero fue decisiva. Se estima que murieron entre 5.000 y 10.000 hombres. Para Constantino fue un precio aceptable. Para Magencio y sus seguidores fue catastrófico. La guardia pretoriana, que había sido la élite de Roma durante 300 años, fue disuelta. Constantino no podía permitir que una fuerza tan poderosa permaneciera en la ciudad. Los soldados fueron redistribuidos, desarmados de su poder político. Una era había terminado, pero el verdadero cambio fue espiritual. Constantino, que había visto la cruz en el cielo y había ganado, no podía ignorar lo que había sucedido. Dentro de meses emitió el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo en todo el Imperio Romano. No fue una conversión inmediata. Constantino no se bautizó hasta su lecho de muerte, años después. Pero desde ese momento, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida
hacer la religión del imperio. Historiadores han debatido durante 1700 años. ¿Fue la visión de Constantino real? ¿Fue un sueño? ¿Fue propaganda política? La verdad es que no importa. Lo que importa es que Constantino creyó lo suficiente en esa visión para actuar sobre ella. Creyó lo suficiente para cambiar los escudos de sus soldados. Creyó lo suficiente para marchar hacia una batalla donde estaba en desventaja numérica. Y ganó. Esa victoria cambió el curso de la historia. El cristianismo pasó de ser una religión de esclavos y perseguidos a ser la religión del imperio más poderoso del mundo. Y todo comenzó con un hombre que se atrevió a confiar en una visión. La batalla del puente Milvio no fue ganada por el número de espadas o la calidad de las armaduras. Fue ganada por algo más sutil, más peligroso, la certeza. Constantino tuvo una visión. Pudo haberla ignorado. Pudo haber racionalizado que era solo un sueño, un producto del estrés previo a la batalla. Sus generales probablemente lo habrían preferido así. Pero Constantino hizo algo que pocos hombres son capaces de hacer. Actuó sobre algo que no podía probar, que no podía explicar, que desafiaba la lógica de su tiempo. Y eso es lo que lo separa. No es que los guerreros sean hombres sin miedo, es que son hombres que actúan a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de que el mundo entero les diga que están equivocados. La diferencia entre un hombre ordinario y un guerrero no es la ausencia de incertidumbre, es la capacidad de cargar con esa incertidumbre y seguir avanzando. Cuando Constantino pintó la cruz en los escudos, no estaba haciendo un acto religioso, estaba haciendo un acto de liderazgo radical. Estaba diciéndoles a sus hombres, lo que creían que era verdad no lo es. Lo que les enseñaron sobre los dioses está equivocado. Hay algo más grande y yo lo he visto. Eso requiere una arrogancia sagrada, una convicción tan profunda que no necesita la aprobación de nadie más. Magencio tenía más hombres. Magencio tenía la posición estratégica. Magencio tenía la bendición de los augures romanos. Pero Magencio no tenía lo único que importaba, la certeza de estar del lado correcto de la historia. Constantino sí. Aquí hay algo que la historia rara vez menciona. Constantino estuvo solo en su decisión. Ningún consejo de guerra lo respaldó. Ningún general le dijo que pintar cruces en escudos era tácticamente sólido. Lo hizo porque algo dentro de él, llámalo fe, llámalo intuición, llámalo locura divina, le dijo que era lo correcto. Y eso es lo que hace un líder. No espera consenso, no busca validación. Actúa desde un lugar de convicción interna que no necesita ser entendido por otros, solo obedecido. Pero aquí está la parte que duele. Si hubiera perdido, la historia lo habría recordado como un fanático, como un loco que sacrificó a sus hombres por una superstición. La diferencia entre un visionario y un demente es, a menudo, solo el resultado. Constantino ganó, así que se convirtió en el primero y no en el segundo. Los hombres que siguieron a Constantino no sabían lo que estaban haciendo. No eran cristianos, no entendían el símbolo en sus escudos, pero confiaron en su líder porque había algo en él que inspiraba esa confianza, la certeza inquebrantable. Ese es el código invisible de los guerreros. No está escrito, no se enseña en manuales. Es la capacidad de mirar a otro hombre a los ojos y saber que no se doblará, que no huirá,
que prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Constantino tuvo esa mirada y sus hombres la reconocieron. Constantino cambió el mundo porque estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no podía demostrar. No fue valentía ciega, fue una apuesta calculada en lo invisible. Y esa es la paradoja del guerrero. Debe ser lo suficientemente racional para entender el riesgo y lo suficientemente loco para tomarlo de todos modos. La mayoría de los hombres viven en el medio, ven la visión, sienten el llamado, pero encuentran mil razones para no actuar. No es el momento, no tengo los recursos. Y si estoy equivocado, Constantino pudo haber pensado lo mismo, pero al final eligió el riesgo sobre la seguridad, eligió la fe sobre la lógica, y el mundo nunca fue el mismo. No todos estamos llamados a cambiar imperios, pero todos estamos llamados a algo, y la pregunta no es si tienes miedo, la pregunta es si tu convicción es más fuerte que tu miedo, si algo de esto resonó contigo, si sentiste aunque sea un pequeño eco de ese llamado que no puedes explicar, suscríbete. Este canal no es para todos, es para los que saben que hay algo más, algo que el mundo moderno intenta apagar, algo que no se aprende en escuelas ni se compra con dinero. Es para los que están dispuestos a cargar la cruz en su propio escudo, aunque nadie más entienda por qué. Nos vemos en el próximo.